En este episodio vamos a hablar sobre todo lo que es análisis condicional, sobre fórmulas que es análisis condicional, como la función sí, la función o, no, función y, ¿no? Todo esto vamos a hablar el día de hoy, incluso cuando puedo hacer fórmulas condicionales buscando valores como la famosa buscar B. Este va a ser una primera introducción a esa fórmula. Empecemos. Tenemos este estudio. Tenemos este archivo donde se llama ejercicio condicional y es algo bastante sencillo para que se pueda entender este ejercicio, ¿no? Tenemos los estudiantes, nota 1, nota 2, nota 3. Necesitamos sacar un promedio y un estado. Aquí hay una regla de negocio. Nos dicen a nosotros que todo alumno que su calificación o que su promedio sea mayor a 7, ¿ok? Tiene el estado aprobado. De lo contrario, si cualquier otra cosa, va a ser reprobado. Entonces vamos a tener que hacer este ejercicio para empezar. Muy bien, ¿cómo nosotros podemos plantearnos este ejercicio, plantear la explicación de esta fórmula if condicional, ¿no? Miren, yo voy a coger aquí insertar, voy a coger formas, voy a coger este rombito y lo voy a comenzar a pintar aquí. ¿Ok? Este rombito lo voy a poner un relleno de forma más o menos aquí. Esto para nosotros los informáticos significa o un diagrama de flujo cuando aquí va a haber una pregunta y el resultado de esa pregunta va a denotar un proceso u otro, ¿ok? Va a tomar una decisión, le llamamos nosotros. ¿Sí? Si esta pregunta, dependiendo del resultado, va a ir por un lado o va a ir por el otro, ¿no? Entonces, como yo dije aquí un ratito, es una pregunta. Aquí nosotros vamos a realizar una pregunta y dependiendo de la respuesta a esa pregunta, va a ir un camino o va a retornar otro camino, ¿no? Se va a ir por un positivo, ¿verdad? O se va a ir por un camino que es el negativo. ¿Sí? Entonces, si esta pregunta resuelve algo o da una respuesta afirmativa, se va a ir por acá y va a hacer algún proceso. Y de lo contrario, va a ser otro proceso. También podemos anidar varias preguntas, ¿no? Aquí puede decir que el resultado de esa pregunta puede hacer otra pregunta y dependiendo de eso se hace un proceso. Acá abajo también otra pregunta, ¿ok? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿el promedio del alumno es mayor a 7? Entonces, esta pregunta, ¿el promedio es mayor a 7? Si es que sí es mayor a 7, ¿ok? Si es que sí es mayor a 7, ¿verdad? Entonces voy a hacer un mensaje de aprobado. ¿Ok? Entonces está aprobado. Entonces esta herramienta, este formato, este cuadrito va a ser algo celestito, ¿no? ¿Ya? Y de lo contrario, si esto sale con un no, esto entonces es reprobado. ¿Ok? Entonces aquí viene la pregunta, la condición, ¿no? El promedio es mayor a 7 si es que sí se aprueba y si es que no está reprobado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que plantear. Para esto primero vamos a sacar el promedio. El promedio no es nada más que el uso de la función promedio. Cojo el promedio, este que está aquí, con este que está acá, con este que está acá. Y ya está, ¿no? Aquí yo puedo irme a número, que quiero 2 decimales y lo arrastro. Ya. Luego, el estado es el problema, ¿no? El estado, no era todo. El estado es el que nos va a decir a nosotros si es que este señor está aprobado o no está aprobado. Para eso vamos a utilizar la función si. La función si es una función, voy a abrir el asistente, que nos permite o nos facilita hacer una pregunta y dependiendo de esa pregunta tomar varios destinos. Entonces, la pregunta es, ¿el promedio, es decir, este valor que está aquí, es mayor a 7? Si es que sí, entonces voy a poner un mensaje que se llama aprobado y de lo contrario, un mensaje que se llama reprobado. ¿Ok?
Entonces, aprobado, recuerden que yo simplemente escribí y automáticamente aparecen estas comillas. Entonces, eso tendríamos que tomarlo en cuenta para cuando yo esté creando directamente mi fórmula. Entonces, o mi función. Entonces le doy a aceptar y arrastro. Entonces miren que en este caso todos están, prácticamente solo el primero está aprobado y el resto está reprobado, si lo ven. Entonces, vamos acá a ponerle sin bordilla. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que poner ahora un colorcito también, ¿no? Por ejemplo, siempre aquí tenemos solamente 4 datos, pero imagínense en un ejercicio completo de la vida real que tengamos 100.000 filas. Imagínense comenzar a filtrar, ¿no? Aparte que, bueno, aquí estamos en datos, puedo habilitar un filtro y yo le puedo decir, dame todos los aprobados, por ejemplo, ¿no? Y ahí me va a traer solamente un alumno y dame todos los reprobados. Entonces ahí me va a traer todos los reprobados. Pero, por ejemplo, si yo quisiera esto que se pinte, ¿se acuerdan de los formatos condicionales que vimos en las anteriores clases? Yo quiero esto que se pinte de reprobados los rojos. Entonces nos vamos a ir a inicio, formato condicional, una nueva regla, aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan un texto específico que contiene la palabra reprobado. ¿Ok? En formato le voy a dar en relleno rojo y la fuente va a ser negrita. Y ahí está. ¿Sí? Entonces también ahora por filtro puedo coger y darme solamente los reprobados. Todo está hecho, primero la función con el sí, ¿no? Sí, pregunta. Si pregunta el promedio es mayor a 7, entonces estamos aprobados, de lo contrario es reprobado. ¿Ya? Entonces, así yo puedo hacer muy sencillo la función sí, ¿verdad? Sí. Algo más rápido, aquí les hemos puesto mal, ¿no? Estudiantes. Ya. Otro ejemplo que podríamos dar es, por ejemplo, las cédulas, ¿no? Las cédulas o números de teléfonos móviles acá en Guayaquil empiezan con número 0. Entonces, por ejemplo, puedo poner cédulas aquí. Y acá tendríamos que poner el número de cédulas corregido, ¿no? Aquí, por ejemplo, cédulas corregidas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, asimismo, voy a hacer una muestra de 4 cédulas. Ok, aquí tengo un número de cédulas y miren que a las cédulas del Guayas le borra el 0. Hay otras que también, porque son de otra provincia, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos de corregir todas estas cédulas para que aparezca el número cédula. Ok, entonces lo primero que nosotros debemos de ver aquí es el patrón que se repite, ¿no? Las cédulas o los números de cédulas que le faltan el 0, pues tienen 9 caracteres, mientras que la que está completa tiene 10 caracteres. Por lo tanto, yo tengo que evaluar aquellos campos que tienen 9 caracteres y a esos aumentarle el 0, ¿no? Entonces, solamente aquellos que tengan menos de 9 caracteres tendría que aumentarle el 0. Ese es el planteamiento. Entonces, sí, ¿verdad? Porque ya tengo que hacer una pregunta. Si el largo de esta celda es igual a 10, si el largo de esta celda es igual a 10, entonces significa que no le hace falta el 0, por lo tanto voy a imprimir el mismo número de cédula, pero de lo contrario tengo que añadirle un 0 con cat. ¿Sí? 0 aquí, cojo acá y cierro con cat y cierro sí. Ok, entonces esto lo voy a alinear y lo voy a pasar aquí. Entonces, de tal manera que solamente aquellos que le falta el número 0 delante, se lo voy a añadir a través de concat y lo hago a través de la función largo. La función largo la vimos anteriormente, que lo único que hacía era contar los números de caracteres que hay en una celda. Ok, entonces ahí tenemos el análisis condicional. Hemos visto si se cumple una condición simple, hemos validado datos y hemos utilizado la función sí. ¿Ok? Vamos a la hoja de venta de comisiones en el archivo estructura base de curso Excel.
Aquí tenemos algunas reglas de negocio que nos piden llenar estas columnas que están aquí hasta región y el estatus, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos da estas reglas de negocio. La primera dice, regla de negocio, solo se cumple solo cumple la meta si es 10.000. Es decir, que aquí puede haber un sí o un no si es que se cumple la meta, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo poner un sí o un no. Si las ventas son mayor a 10.000, entonces, si es mayor, poner la palabra sí, meta cumplida. De lo contrario, no. Cierro y ya está. Voy a poner aquí esto de esta forma y lo voy a arrastrar. En la primera, el total de ventas, ¿no? Solo se cumple la meta si es mayor a 10.000. Entonces yo voy a poner la palabra sí, aquellas que el total de ventas es mayor, ¿no? Entonces 8.500 no, 15.000 sí, 9.200 no, 7.200. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos un bono extra. Este bono extra, vamos aquí. Ya, este bonus extra dice, en cambio, existe un bono para las ventas mayor a 10.000 que pertenezcan a la categoría A. Entonces le vamos a dar un bono extra a aquellos que cumplan estas dos condiciones. Existe un bono para las ventas mayor a 10.000 y que pertenezcan a la categoría A. ¿Ok? Entonces, existe un bono para las ventas. Entonces, primero, es una doble condición. Para eso nosotros tenemos una función que se llama si y existe una doble condición y para eso tenemos una fórmula que se llama y. Y es una función dentro de Excel que nos ayuda a evaluar que dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. ¿Okay? Y en este caso la tenemos que utilizar porque vamos a dar un bono para las ventas mayores de 2.000 que pertenezcan a la categoría A. Ahí hay dos condiciones, hay dos preguntas que evaluar. Para eso nosotros utilizamos la función y. La función y la vamos a explicar acá brevemente. Y, ahí está, es la función, dice valor lógico 1. En nuestro caso es que las ventas sean mayor a 10.000, por ejemplo, esta, que sean mayor a 10.000. 1, 2, 3. El valor lógico 2 sería la siguiente pregunta, que pertenezcan a la categoría A, es decir, que este valor sea igual a A. Y nada más, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la función y me va a devolver dos posibles valores. O se cumple, para lo cual es verdadero, o no se cumple, para lo cual es falso. Eso es lo que nos da la función y. Sin embargo, aquí dice existe un bono de $500 para las ventas mayor a 10.000 que pertenezcan a la categoría A. Esto quiere decir que aquí el bono debería aparecer para aquellas ventas que sean mayor a 10.000 y pertenezcan a la categoría A. Aquí debería pintarse $500, no verdadero. Para lo cual entonces tenemos que coger y concatenar las dos funciones. Por ejemplo, si... Y aquí va la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Y, ¿verdad? El valor lógico vendría a ser que las ventas sean mayor a 10.000. La segunda pregunta sería que la categoría sea igual a A. Y si eso se cumple, si eso es verdadero, entonces le vamos a dar $500. Si no, no le vamos a dar nada. Y este sería entonces el resultado de esa función. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos viendo. ¿Esto es mayor a 12.000? Sí. ¿Y es de la categoría A? Sí, perfecto. ¿Esto es mayor a 10.000? No. Entonces, nada. Luego tenemos, ¿esto es mayor a 10.000? Sí. ¿Pertenece a la categoría A? Sí. Esta es de la categoría C. Entonces, ¿pertenece a los 10.000? Sí. No. Entonces, por lo tanto, nada. Muy bien. Entonces, esta es mayor a 10.000. No. Esta es mayor a 10.000. No. Pues, aunque pertenece a la categoría A, pero no se cumplen las dos condiciones, por lo tanto no le vamos a dar bono, ¿sí?
Muy bien, entonces ya esto está bien. La comisión se paga según una tabla de categorías. Vamos a ver. Acá abajito tenemos una hoja que se llama comisión categoría. ¿Ok? Entonces, aquí en esta comisión categoría, ahí está, tenemos las categorías. La categoría producto A se paga el 10%, la B el 5% y la C el 2%. ¿Ok? Entonces, aquí dice, la comisión se paga según la tabla de categoría. Aquí debería salir el porcentaje de comisión dependiendo de la categoría del producto. ¿Ok? Si es A, ¿ok? Si es A, le vamos a pagar el 10%. Si es B, 5 y si es C, el 2%. Entonces, lo primero que nosotros debemos de es ir evaluando. Pero como son tres condiciones, sí que puedo yo hacer un sí anidado. El tema es que más eficiente es la siguiente función que nosotros vamos a usar. Entonces aquí hay una función para poder evaluar varios escenarios, ¿no? En lugar de estar concatenando la función sí. Entonces, como ahorita tenemos varios escenarios, varias categorías, la categoría A es 10%, la B es el 5% y la C es el 2%, vamos a utilizar esa función que se llama aquí en Excel, en español se llama cambiar. Cambiar evalúa una expresión con una lista de valores y devuelve el resultado correspondiente al primer valor coincidente. Si no hay ninguna coincidencia, devuelve un error predeterminado o vuelve un valor predeterminado. Entonces, cambiar la expresión, aquí vendría a ser, la expresión es la pregunta, es decir, la categoría, ¿ok? Si la categoría, ¿qué pasa con la categoría? Si es igual a A, entonces dice resultado 1, ¿sí ven? En este caso, 10%. Luego puedo seguir poniendo, ¿no? El predeterminado es el valor 2. Entonces, si es B, ¿ok? Entonces, el resultado de B vendría a ser 5%. Y así voy poniendo, si es C, entonces el 2%. ¿Ok? Ya está. Cierro aquí. Y listo, me da el 10%. ¿Sí? Le pongo ahí. Y acá ya simplemente arrastro hacia abajo para evaluarla. ¿Ya? Al arrastrar tenemos categoría A 10%, B 5%, A 10%, C 2%, A 10% y B 5%. Está perfecto. Ahora dice, si las ventas son mayor a 10,000, ¿ok? O pertenecen a la categoría C, se va a ganar un día extra. Esto quiere decir que el día extra debería aparecer una palabra que se diga sí o no. Entonces, ese sí o no va a depender si las ventas son mayor a 10,000 o si pertenecen a la categoría C. Entonces, más o menos como el bono. En el bono, ¿qué pasó? Aquí en el bono utilizamos una función que se llama i. La función i es para cuando yo quiero evaluar que las dos condiciones que tengo en mente se cumplan. Sin embargo, la función o es una función que nos va a ayudar a nosotros a evaluar que una de las dos condiciones o una de las dos preguntas se cumplan. ¿Ya? Se va a trabajar de la misma función, de la misma manera, perdón, si o. Entonces, lo primero es si las ventas son mayor a 10,000, las ventas son mayor a 10,000, 1, 2, 3, o la categoría es la C. Si la categoría es igual a C, cierro aquí. Si una de esas se cumple, le vamos a dar el día libre, sí. De lo contrario, no vamos a darle día libre. Cierro aquí y aquí me comí un punto y coma. Es muy importante evaluar o ver antes de dar enter y listo. Si yo cojo esto y lo arrastro, entonces ahí aparece, ¿no? Aquí vamos a evaluar, vamos a revisar. Si las ventas son mayores a 10,000, esta sí. Ok, se cumplió la primera, está bien. Luego esta no, efectivamente, ni es categoría C, ni es un total de ventas. Y esta dice que sí, porque sí es el mayor de ventas. Esta dice que sí, porque le pertenece a la C, aunque no es el total de ventas. Esta no, porque no se cumple ninguna de las dos. Y esta sí, porque al menos es el total de ventas. ¿Ya? Entonces ahí vamos teniendo funciones como sí, como o, como cambiar
y como promedios y todo este tipo de funciones que vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, el ejercicio final es traernos la región, ¿ok? Traernos la región de donde pertenecen estas ventas o estos vendedores. Y para eso nosotros tenemos esta que se llama matriz sucursales. La matriz sucursal es norte, sur, centro y esta es la región. Entonces la voy a poner un poquito para acá. Recordemos que podemos movernos las hojas simplemente dando un clic y manteniéndolo presionado, el clic izquierdo del mouse, y lo arrastro. Entonces aquí en la región voy a utilizar una función que se llama buscar B. Pero aquí lo que yo necesito es traerme la región que pertenece la sucursal. Entonces ahí es cuando nosotros mandamos a buscar, o es un cruce de información, un cruce de tablas, base de datos, como le sepan llamar. Para eso vamos a buscar B. Buscar B es una función que me permite a mí encontrar un dato en otro lado y cuando lo encuentre me retorne un resultado. Ese resultado le tengo que decir yo cuál es la columna que necesito o el resultado que necesito. Eso es lo que yo voy a traer. En este caso, valor buscado, es decir, yo quiero buscar la sucursal, este que está aquí, en una matriz, dice, es decir, en una tabla, en una hoja que vendría a ser estas dos. ¿Por qué selecciono estas dos columnas? Bueno, selecciono estas dos columnas primero porque en la primera está el valor buscado, está el nombre de la sucursal, y en la segunda está la región, es decir, está el valor que yo quiero retornar si es que encuentro ese resultado. Entonces, yo cojo y el siguiente parámetro me dice el indicador de columnas. El indicador de columnas significa el número de columna que yo quiero retornar en el caso de que encuentre el dato. Entonces, en este caso es el 2. ¿Por qué es el 2? Porque yo seleccioné de aquí a acá. Entonces, esta es una columna y esta es la 2, este es el número 2. Y luego voy a poner el valor de falso. ¿Por qué falso? Porque quiero una coincidencia exacta. ¿Ok? Esa coincidencia exacta significa que yo voy a buscar norte de un lado y va a estar norte de otro lado, no una coincidencia aproximada. Si yo quisiera coincidencias aproximadas, por ejemplo, en valores, entonces ahí podríamos poner verdadero, ¿no? Esto lo vamos a estudiar más a detenimiento o con detenimiento cuando tengamos que ver las fórmulas 3D de búsqueda. Por ahora lo vamos a digerir de esta forma. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar aquí? El C2. Esto no tiene que cambiar porque es fijo. Y entonces le ponemos así. Y lo arrastramos. Y ya está. Hemos traído un dato de un lado a otro lado, ¿no? El status alerta lo vamos a hacer para el siguiente ejercicio, pero por ahora tengamos ahí la estructura de base de curso Excel. Nos vemos en el siguiente video. Chao.